Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Pavón. Yo vengo de la compañía Emurgo Academy. Voy a compartir mi pantalla. Ante todo, quiero agradecer a ustedes por permitirme dirigirme a ustedes. Agradecer a los organizadores por abrirnos un espacio para comentar un poco del trabajo que estamos haciendo en Emurgo Academy. En esta charla de hoy voy a contar un poco sobre el trabajo que estamos haciendo para expandir el ecosistema Cardano como tal, no solo a los lugares en donde aún en donde aún no está, sino a su vez cómo podemos abrir el acceso a esta tecnología a la población en general, en especial a los jóvenes, que son una importante fuente de innovación y creatividad, y que ellos pueden iniciar un ciclo en el que esa innovación y esa creatividad puede regresar a sus lugares de origen y hacer de sus comunidades algo más floreciente. Ok, yo soy de Murgo Academy, pero en general mi división eh, corresponde a una organización más grande, que es Emurgo. Emurgo es conocida en general como una de las tres compañías fundadoras de Cardano desde hace algunos años. Desde el principio le fue encomendada la misión de procurar la adopción de Cardano como tal, la adopción de Cardano no solo como criptodivisa, por decirlo de alguna manera, pero específicamente y especialmente como tecnología. Eh, por lo que pues en mi charla no va a haber una mención nula, de mínima nula del asunto de las criptodivisas. Esa no es mi área. Mi área principalmente y el área de mi compañía en general no está enfocada en criptodivisas, sino en cómo esta tecnología puede hacer la vida de la gente mejor. Y no estoy hablando no solo de las personas de forma individual, sino de comunidades enteras, de comunidades de las comunidades como tal. Bueno, mi compañía es Emurgo y yo estoy aquí. Este es mi división, Emurgo Academy, que está enfocada principalmente en educación, en acceso a la educación, en acceso a, a todo lo que, a las herramientas al conocimiento de cómo trabajar como desarrollador en la tecnología blockchain. Tenemos otras divisiones, Semurgo Trade, Semurgo Ventures, Semurgo África. Esta es nuestra billetera Yoroi Wallet. Yo estoy seguro que muchos de mis colegas y amigos y ustedes en el evento podrán empaparse un poco más de qué es una billetera o qué es muchas de las tecnicidades. Ellos son muy habilidosos y simplemente pregúntenles. Yo conozco a gran parte de los que están en este momento en el evento. Esta Fibonacci es una plataforma de arte. Bueno, el asunto es que yo estoy aquí y estoy en la sección de educación, en Murgo Academy. Eh, pues al final porque una de las formas de proveer adopción de cualquier cosa es la educación. Ese es uno de los pilares. Sin educación la gente, nosotros como personas, no adoptamos nada. Sin educación, sin aprender sin dominar ciertas bases de un tema. Entonces, es casi obvio que la educación sea una de las formas de procurar la adopción de algo y la expansión de un ecosistema en general. Entonces, nosotros somos una organización, mi área es una organización educativa, es una área educativa. Llevan muchos años y muchos estudiantes en muchos países y muchas colaboraciones haciendo básicamente una sola cosa, que es proveer a los estudiantes, a todos los estudiantes, a aquellos que quieran aprender cómo ser desarrolladores en Cardano. Proveemos ese conocimiento, proveemos la experiencia y proveemos pues todo nuestro, digamos, poder de fuego para hacer que las personas
que optan por una vida como desarrolladores, diseñar su propia vida como desarrolladores, pues tengan el éxito tengan un, el éxito, digamos que tengan las mayores probabilidades de tener éxito, porque su éxito es el éxito del ecosistema. Al final es el éxito de todos. En eso está basado al final la tecnología en general. Una sola persona, teniendo una idea en un garaje, puede generar miles de empleos a la vez y cada empleo tiene detrás eh, una familia de 5 o 6 personas, o sea que las consecuencias al final las consecuencias son considerables. Cuando una persona tiene éxito, la probabilidad de que los demás tengamos éxito es bastante alta. Eh, Siguiente, bueno, tenemos varios programas, tenemos diversos niveles de programas, desde básicos iniciales de introducción, y otros niveles de dificultad, Business Stack, Stack, eh, esto es Foundations Fundamentos en Blockchain, Cardano Tenor, hasta otros programas más complejos como el Cardano Solutions Architect. Después en la página web podrán profundizar si ustedes quieren un poco más sobre qué consiste cada programa. Estos son estas son algunas de los temas, de los tópicos que uno de nuestros programas principales, que es el Cardano Solutions Architect Program, ofrece. Aborda muchas áreas y deja al estudiante listo para hacer su vida, una vida decente como desarrollador en Cardano. Y ojo que nadie puede negar que en este momento estamos en las primeras, en las etapas tempranas de esta tecnología. Como blockchain, nosotros no somos buenos en muchas cosas. Por ejemplo, no somos buenos en, en inteligencia artificial, no somos buenos en ciencia de datos, en otras áreas, pero somos muy buenos y nuestras fortalezas están en otro lado, en otro tipo de áreas. Esas fortalezas están en transparencia y confianza y cómo podemos generar ese tipo de, 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 de aspectos en muchas situaciones de la vida diaria, ¿no? En donde la confianza y la transparencia es necesaria. Así que estamos en las etapas iniciales de una industria entera. Entonces, las probabilidades de tener una vida decente y exitosa como desarrollador son bastante altas cuando una industria comienza. Bueno, y estas son algunas de los beneficios como estudiante. Nuestros cursos tienen una certificación digital. Eh, Nuestros profesores son gente con no solo conocimientos, sino con experiencia en el desarrollo de blockchain, de la tecnología como tal. Contenido global dirigido por expertos y una plataforma. Tenemos toda la asistencia técnica que el estudiante necesita para tener un buen retorno por su tiempo y su esfuerzo. Estas son algunas de las compañías con las que estamos relacionados. Son bastante conocidas en el ecosistema, entre incubadoras, aceleradoras y algunas compañías de desarrollo muy conocidas, como Comeda, por ejemplo, entre otras. Y pues al final trabajamos con otras compañías fuera de la realidad Web3, del mundo Web 2, del mundo tradicional, que hoy en día solo lo vemos como no han pasado 20 años y ya lo vemos como tradicional. Por ejemplo, tenemos aquí IBM, Oracle, Target, o sea, muchos de nuestros estudiantes han encontrado formas de hacer carreras afuera, porque al final las compañías afuera están buscando cómo empezar a implementar nuestra tecnología, la tecnología blockchain. Aquí tenemos algunas universidades. Este está un poco desactualizado porque pues, recientemente hicimos un evento de universidades y hemos logrado algunos acuerdos con universidades, incluidas, por ejemplo, la Tecnológica de Tlaxcala, la Universidad Politécnica de Tlaxcala,
es una de las universidades con las que vamos a trabajar. Universidades en Venezuela, por ejemplo, la institución Funintec de Venezuela. Y todas esas, esa serie de trabajos conjuntos que vamos a iniciar, lo logramos a partir de un evento que recientemente hicimos con universidades. Estas son algunas, pero hay que abrir más espacio para nuestros nuevos socios universitarios. Ese personalmente es mi interés, trabajar con las universidades. Y bueno, aquí algunos enlaces, de algunos enlaces hacia nuestra comunidad en Telegram y en Discord, algunos descuentos. Y estamos pues, básicamente estos son los lugares en donde nos encontramos a nivel global. Estados Unidos, India, Singapur. Nuestro origen en Murgo nació en Japón, entonces por eso estamos estamos como tan a este lado del planeta, porque pues nosotros nacimos aquí en Japón y pues progresivamente hemos estado esparciéndonos por el mundo. Ok, del evento que les comentaba. Entonces, hace 2 semanas aproximadamente hicimos un evento con universidades, en donde invitamos a universidades de todo el planeta. Universidades de Venezuela, Israel, Francia, Vietnam, Uganda, Liberia, Japón, Kenia, Goma, Etiopía, Omán, México y México y México estuvieron en el evento. La idea es que, es decir, nosotros no vendemos, mi compañía no vende. Nosotros entendemos las necesidades en este caso, de las universidades. Ellas quieren desarrollar su propio laboratorio blockchain, por decirlo de alguna manera. Quieren que sus estudiantes empiecen a trabajar en la tecnología y comiencen a desarrollar sobre esa tecnología. Ellas lo tienen claro, nosotros tenemos claro que ellas necesitan soporte al respecto. Y pues creamos este evento y al final creamos este tipo de conversaciones para apoyar ese propósito general, porque es que al final el éxito de uno, insisto, el éxito de alguien es el éxito de todos en esta industria, en la industria blockchain al menos. Si una sola idea brillante llega a ser desarrollada con el apoyo y el soporte suficiente, eso va a generar beneficios para todo el mundo. Y esa es la idea, ese es el concepto. Apoya a los estudiantes, déle los recursos que necesitan, apueste, y de repente una sola idea puede generar un beneficio para toda una comunidad, para todo un país. Y eso no es ilusorio, eso ya ha sucedido, eso viene sucediendo desde años atrás, desde décadas atrás. Este fue el día 3. El evento estuvo compuesto de 3 días, entonces el día 3 fue para los estudiantes. Por aquí estoy yo. Yo le hago a los estudiantes, mis colegas hablaron sobre temas técnicos, o sea, nos dividimos varios temas. Yo me hice cargo de un tema específico que es el que voy a hablar en minutos. Bueno, esta fue presentaciones de mis colegas de Catalyst, porque pues yo, si ustedes vieron ahí en la portada inicial, yo no trabajo solo con Emurgo, sino trabajo con otras organizaciones, pero principalmente trabajo con Project Catalyst, que es digamos, mi lugar base. Este es uno de mis colegas. Lo invitamos a dar una charla a los estudiantes sobre qué es Project Catalyst y los y cómo Catalyst está sirviendo como plataforma de lanzamiento de muchos proyectos que están trayendo beneficios a comunidades real, como lo que nosotros conocemos como países en desarrollo, pero esa palabra no alcanza a contextualizar realmente qué son esas comunidades. O sea, cuando uno escucha países en desarrollo, la palabra no es suficiente para describir las dificultades por las que ciertas comunidades están pasando. Pero Catalyst como tal está actuando de una forma bastante eficiente para apoyar ciertos proyectos que están reduciendo ciertas desigualdades y ciertas anomalías en la sociedad. Este es otro, voy a quitarme de aquí porque estoy aquí, exacto, este es uno de Rick Kopcho es el fundador de una de las tantas compañías que se generan a partir de Catalyst. Es un emprendedor exitoso
exitoso porque pues no solo encuentra un mercado, sino que trabaja por el bien común. Esa es la mejor definición de éxito. Este es otro de los emprendedores exitosos, exitoso no solo en fundar una compañía, sino en hacer que esa compañía funcione en beneficio de los demás. Entonces, cuando hicimos el evento, la estrategia era muy simple, o sea, la idea general era muy simple. Era universidades desarrollando su propio laboratorio de blockchain, canalizando la innovación de esos laboratorios a Catalyst, a Project Catalyst. En un momento vamos a ver qué es Catalyst. Y al final, esas innovaciones alimentando a todo el ecosistema como tal, alimentando al ecosistema conocido como Cardano, con nuevos proyectos y desarrolladores para aumentar la adopción. O sea, los muchachos trabajan en sus universidades, las universidades crean sus propios laboratorios. Esos laboratorios generan innovaciones y envían esas innovaciones a Catalyst para que Catalyst les provea los recursos, y no solo recursos financieros, sino que esas ideas entren en contacto con otros cerebros de otros países, de otras comunidades, de kilómetros lejos de sus lugares de origen y comiencen a dialogar entre ellas. Es la, 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 el efecto que surge. Esto no es una cuestión de dinero nomás. Alguien debe aportar los fondos para que las ideas nazcan, es cierto. Pero los fondos no es lo único importante. Es cómo las ideas llegan a ser masajeadas, interactuadas y hasta transformadas por otros cerebros en otras comunidades, que tal que lo más seguro es que tengan las mismas dificultades. Entonces estas innovaciones se canalizan a Catalyst. Catalyst provee los elementos creativos necesarios para hacer más sólida la idea y al final los beneficios regresan a las comunidades. Y esos laboratorios blockchain de esas universidades se convierten en fuente de desarrollo para sus propios países. Es una idea básica y fenomenal, fabulosa. Y universidades de este país están ya conscientes de eso. Project Catalyst. Project Catalyst es un motor de innovación, pero hay diversas definiciones. Esta es la presentación de uno de mis colegas de Murgo. Es un fondo de innovación, es una inversión en desarrollo, es, consiste también en incorporación de usuarios, es una inversión, es un lugar para para obtener inversión semilla, gobernanza experimental, construcción de comunidad, red de soporte, etcétera. Pero lo que tiene que entenderse de Catalyst, bueno, si tomamos esta idea inicial, que es un fondo de innovación en donde uno pide fondos para financiar su idea, sería un concepto bastante reducido. Porque lo que hay que entender es que Project Catalyst, a diferencia de muchos otros lugares en los que se puede solicitar fondos para una idea, Project Catalyst es un sabroso tarro de miel para el lanzamiento de nuevas startups. A diferencia de otros lugares, por ejemplo, como las famosas Y Combinators del planeta o las famosas Googles for Startups o estas aceleradoras, incubadoras que al final cuando invierten en una idea, en una buena idea, en una idea regular, en una idea o en una buena idea, piden un porcentaje de participación a cambio de su inversión. En Qatar y nosotros no hacemos eso. Nosotros a las buenas ideas, que al final son seleccionadas a nivel de comunidad, por eso aquí dice gobernanza experimental, toda una comunidad de miles de usuarios decide qué ideas financiar y qué ideas no. Y al final, las ideas votadas por todos se financian. Y se financian sin pedir nada a cambio. O sea, solo pedir, por favor, solo pedir que si los proponentes de la idea están afirmando que van a hacer algo, cúmplanlo. Obviamente, en el camino pueden haber ciertas dificultades naturales de la realidad de los mercados y de la vida en general. Pero lo único que pedimos en Catalyst es, mire, señores proponentes creativos, si ustedes nos están prometiendo algo, si ustedes van a decir que van a hacer algo, cúmplanlo. Cumplan lo que van a hacer, lo que van a decir. Pero no pedimos nada más a cambio. Pero lo que hay que entender de Catalyst es que es un buen lugar para lanzar ideas, no para pedir recursos permanentes.
recursos que sustenten la vida de una compañía. La misma idea tiene que convertirse en compañía y la compañía tiene que tener un modelo de negocios para existir. Pero nosotros en Catalyst proveemos los recursos, el capital semilla, que se conoce como capital semilla, para lanzar la iniciativa, para lanzar el proyecto. Mis compañeros ahí en la SUMI les pueden aclarar mucho más, de forma más elocuente de qué es Catalyst. Eh, estas son ideas, por ejemplo, ideas sencillas de estudiantes. Esta es la presentación que yo di en el evento de estudiantes. Ideas de estudiantes que ellos conceptualizan las ideas y al final incorporan la tecnología. Este smart contract es una de las piezas de toda esta tecnología blockchain, de la tecnología blockchain de Cardano, Smart Contract. Entonces ellos conceptualizan una idea del mundo real, pero incluyen piezas técnicas de la tecnología que nosotros en Emburgo Academy les enseñamos cómo desarrollar. Entonces esta, por ejemplo, es una cadena de abastecimiento del sector de textil en África, ¿no? Entonces siempre hay un intermediario que se devora todas las ganancias y a los pequeños productores les queda solo una pequeña parte. Entonces ella, porque es una estudiante, dijo, no, un momentito, nosotros podemos regular esa actividad a través de los smart contracts y hacer las relaciones más justas. Por tanto, a los pequeños productores les puede llegar no solo uno de estos signos pesos, sino varios signos pesos que esta anomalía que está aquí se está devorando. Al final, ella formó su propia compañía con capital semilla de Catalyst, el famoso capital semilla del que estoy hablando. Este es otro estudiante y este es un buzo preocupado por la contaminación de la sociedad humana en el planeta. Entonces él se inventó un sistema en el que podía permitirle a la gente cooperar con una mejor disposición de las basuras y de los residuos humanos. Entonces él inventó una aplicación en la que le permite a la gente tomar fotografías de la basura que encuentran en sus ciudades y subirla a una plataforma general y recibir recompensas por eso. Este sponsor, ¿de dónde sale el dinero? El dinero tiene que salir de algún lado. El dinero sale de este sponsor que deposita ese dinero voluntariamente porque es un sponsor preocupado por el medio ambiente, por el destino, el uso que le estamos dando a la vida en la Tierra. Entonces, él deposita, hace una donación a un smart contract, como una cuenta bancaria. Podemos pensar en ello en este momento. Y al final de ese smart contract, que es una de las cosas que enseña a dominar mi compañía, Morgo Academy, eh, el, el comerciante al que pertenece esa basura puede acudir a este smart contract y pagar a la gente por recoger su basura. Este es un comerciante comprometido con el medio ambiente, entonces hay un acuerdo común entre el concepto de la plataforma y el comercio en general. Finalmente, pues el estudiante con esta idea lanzó su startup gracias a Project Catalyst y obtuvo el capital semilla. Obviamente, a partir de que la gente obtiene fondos, tiene que buscar la forma de o sea, desde el principio hay que buscar que las ideas tengan una lógica, como una lógica de negocios. Así la supervivencia va a ser más sencilla. Esta es otra idea. Esta es de un peacemaker, un pacificador envuelto en el conflicto del norte de Macedonia hace algunos años. Él, y estudiante. Después volvió a su universidad y comenzó a conceptualizar una experiencia, conceptualizar toda la experiencia en qué tal si este conflicto entre humanos puede convertirse en un servicio que sea resuelto en cuestión de días. Él tradujo su experiencia en un servicio para el mundo menos conflictivo o con conflictos menos concentrados. Y cómo se puede utilizar el smart contract, de nuevo, es una de las cosas que mi compañía enseña a dominar. Cómo podemos en todo el proceso desarrollar un mejor proceso de resolución de conflictos con la intervención del smart contract. Entonces, él tuvo esa idea y al final la presentó a Project Catalyst con fondos de Project Catalyst y muchas otras formas en las que se puede acudir a Project Catalyst, a fondos de Project Catalyst, como hackathons, por ejemplo, o muchos otros eventos que uno se da cuenta de ellos cuando está inmerso en Catalyst. Bueno, el punto es que lanzó su idea, ¿no? Lanzó su compañía. Catalyst le dio el fondo, el dinero para lanzar su compañía.
Entonces, al final, ¿cuál es le relataba a los estudiantes que hay un patrón, ¿no? Están los estudiantes con excelentes ideas, está pues la estructuración de la idea a nivel técnico, utilizando la tecnología blockchain representada, no solo la smart contracts, los contratos inteligentes son solo una pieza de toda la estructura técnica, pero es la más representativa, entonces yo la coloqué aquí. Entonces, como los estudiantes con blockchain, con la tecnología blockchain, y en el marco de Project Catalyst, y por supuesto con el ingrediente más importante que es los problemas del mundo exterior, pueden llegar a hacer cosas interesantes. Entonces, por ejemplo, estas son las conocidas incubadoras, las famosísimas incubadoras. Por ejemplo, esta es G Combinator. Y G Combinator en este caso, en esta imagen, va a abrir su próximo batch hasta el próximo año, hasta el invierno del próximo año. La creatividad no espera un año para ocurrir, pero ellos quieren ser los gatekeepers, los enviados por Dios para cuidar las puertas de la creatividad y quieren hacer esperar a los muchachos un año entero, ¿no? Y entonces yo revisaba todas lo que ofrecen ellos. Y en realidad lo que ellos ofrecen, nosotros lo ofrecemos todo el tiempo, 24 horas al día, 365 días a la semana en Catalyst. Esta es otra conocida aceleradora, Google for Startups, que solo recibe de 10 a 15 startups por cohorte. Nosotros recibimos a todos, nosotros no tenemos un tiempo límite. Imagínense ustedes solo recibir de 10 a 15 startups, pero los otros que están haciendo fila, que son cientos y miles, dan la vuelta a la manzana, no tienen oportunidad. Nosotros no somos selectivos a nivel de oportunidades, porque al final mi conversación en este momento, la conversación de mi compañía, el propósito de mi compañía y el propósito de Catalyst es ese, darle la posibilidad a los estudiantes, abrirle el camino a los estudiantes a las oportunidades que el mundo tradicional, que el mundo Web 2 les niega constantemente, así de sencillo. Entonces yo evaluaba, bueno, ¿qué es lo que ofrece Google, esta gente de Google que nosotros ofrecemos? Básicamente ofrecemos todo. Support libre de equity, por supuesto, pero al final ellos tienen su parte porque son unos tiburones. Entrenamiento. Nosotros no vendemos productos porque nosotros somos un sistema open source. De hecho, damos los instrumentos en Catalyst como tal, hablando solo de Catalyst, nosotros proporcionamos todas las herramientas para que los creativos desarrollen sus ideas. Eso es una constante oferta de instrumentos open source. Entonces nadie tiene que comprar nada. Bueno, mentoring, strategic support, access to experts, porque lo que pueden encontrar los muchachos en Catalyst es expertos y conocimiento y experiencias de todos los niveles. Finalmente, como Emurgo Academy, mi invitación es a que los estudiantes y al final, todo el que tenga una compañía y quiera empezar a pensar en el futuro, entren a Project Catalyst y comiencen a relacionarse con el ecosistema y a participar en Catalyst y aprovechar las oportunidades que hay en él. Esa fue mi invitación para los muchachos en ese momento, de que no necesitan que alguien les dé permiso para hacer cosas. Pueden hacerlo. Y Project Catalyst es el lugar en donde usted no necesita permiso para crear una buena idea, para crear y para hacer cosas. Obviamente la vida real sigue aplicando, ¿no? A veces se falla, a veces se tiene razón, hay buenas ideas, hay malas ideas, a veces usted recibe fondos, a veces no, pero lo importante de Catalyst es que usted, cualquiera, puede seguirlo intentando todas las veces que quiera. Usted no son solo 10 o 15 los elegidos, o no tiene que esperar hasta el próximo batch de 2023. Su instinto creativo puede actuar todo el tiempo, más de una vez al año. Entonces, esa es mi invitación en este conversatorio. Eh, y al final, como estoy a segundos de que se cumpla mi tiempo, les agradezco a todos por permitirme estar aquí. Mis colegas en el Summit pueden darles mayor información
qué es Project Catalyst y cómo comenzar a interactuar con, con el ecosistema. Bueno, muchas gracias.